Todo sucedió cuando conocí a Sofía en una reunión de amigos. Mi amigo José me invitó a que fuera a un bar y conociera a sus amigas. En cuanto me la presentó, quedé prendado de ella. Le pedí su número de teléfono y me lo dio. A partir de ese día le mandaba un mensaje diario. Nos quedamos de ver varias veces, pero a ella no le notaba el mismo interés que yo tenía. Era cálida y amable conmigo, pero cuando le confesé mis sentimientos se puso nerviosa y me dijo que solo le interesaba como amigo, que podíamos seguir viéndonos las veces que yo quisiera, aunque me dejó muy claro que una relación amorosa conmigo no iba a suceder. Debo confesar que me sentí decepcionado y avergonzado. No me porté de la mejor forma con Sofía. No podía concebir que esa mujer no me quisiera, si yo me consideraba una persona de buen aspecto, con un buen trabajo y con mucho amor para darle. Sofía se sorprendió de mi reacción. Ella esperaba que me portara como un caballero, y sé que lo debía hacer, pero la idea de que no iba a estar a mi lado me llenó la cabeza de tantos pensamientos negativos que me puse rojo de la ira, y le dije cosas que ahora me arrepiento. Nos despedimos de una manera fría. Fue tanto mi coraje que la bloqueé de todas mis redes. Eso fue mientras me duró el coraje, pero conforme fueron pasando los días, la extrañaba mucho. Quería verla, escuchar su voz, ver qué hacía, así que de nuevo la busqué. Lo que vi me hizo enojar mucho. Ya salía con otro muchacho. Vi fotos de ella con él abrazándolo. Me puse muy alterado. Caminaba de un lado hacia el otro. No podía creer que en tan poco tiempo me hubiese olvidado, pero no podía hacer nada al respecto. Un día que salí de mi trabajo un poco más temprano, me vine caminando por el centro de la ciudad. No quería llegar a mi casa, así que estuve perdiendo el tiempo entre los aparadores y las calles adornadas con motivos navideños. Llamó mi atención un local que tenía la imagen de la Santa Muerte tan grande, que casi estaba de mi altura. Por curiosidad me acerqué al lugar y vi a una mujer vestida como si fuera gitana. Ella leía a la mano las cartas del tarot y más cosas que no le puse mucha atención. Solo había una frase que me cautivó por completo. Ella lograba que cualquier amor imposible se realizara. No había forma de que pudiese fallar. Si le tenía la confianza suficiente, haría milagros por mi vida amorosa. Con un poco de vergüenza me acerqué a ella, tartamudeando, le pregunté si podía hacer que alguien se enamorara de mí, aunque esa persona no quisiera tener una relación amorosa conmigo. La mujer, que decía llamarse Azalea, me vio sonriendo y me respondió lo que tanto esperaba, que era capaz que cualquier mujer cayera rendida a mis pies, sin importar los sentimientos que ella tuviera hacia mí. Obviamente, eso tenía un costo muy alto, porque lograr cambiar lo que una persona sentía no era nada sencillo hacerlo, pero sí, Azalea me garantizaba su trabajo. Hice todo lo que la mujer me pidió. Conseguí de manera vergonzosa un cabello, una prenda personal y saliva de Sofía. Le pedí el favor a mi amigo, el cual seguía siendo amigo de ella. Cuando tuve todo a mi alcance, se lo llevé a Azalea. Para ese tiempo, Sofía se había convertido en una obsesión para mí. La señora hizo una serie de rituales que la verdad creí que no habían servido absolutamente para nada, y que la mujer solo me sacó el dinero, porque pasaron más de 15 días y no tenía noticias de Sofía. Hasta que un lunes por la mañana recibí una llamada telefónica. Me sorprendí tanto de ver el nombre de ella llamando a mi teléfono, que hasta el celular se me cayó. Me puse muy nervioso y contesté todo alterado. Al escuchar la voz dulce y cálida de Sofía, todo el coraje que le tenía se fue. Ella me habló porque quería hablar conmigo y que nos viéramos en un café. Esa misma tarde nos vimos en un café cerca de su casa. Sofía me dijo que si todavía estaba mi propuesta de ser novios, ella cambió de parecer y le gustaría que nos conociéramos mejor. Me sentía el hombre más feliz. Al poco tiempo, Sofía me dijo que me podía ir a vivir a su casa, y esa misma noche que me hizo la propuesta, tomé mis cosas y me fui con ella. Aunque esa felicidad empezó a cambiar muy pronto, porque comencé a notar conductas extrañas en Sofía.
En un principio me negué a aceptarlo porque realmente a una persona la conoces hasta que vives con ella, y creí que era parte de sus hábitos actuar así, pero pude darme cuenta que era algo más. Sofía se levantaba a las 3 de la madrugada como si fuera sonámbula, caminaba por toda la sala dando vueltas, mientras balbuceaba palabras que no alcanzaba a entender porque las decía en voz muy baja, como en susurro. Luego de media hora se iba a acostar y se quedaba dormida profundamente. Era raro que Sofía hiciera eso a la misma hora, pero como que me fui acostumbrando a que era una forma nocturna de actuar y que no le hacía daño a nadie. Al principio intenté llevarla a la cama, pero ella se ponía tiesa y no caminaba, así que dejé de hacerlo. Una noche se levantó a la misma hora y creí que iba a suceder lo mismo que los días anteriores. Yo me levanté porque me dieron ganas de ir al baño. A Sofía ya no le decía nada, pero había una sombra oscura detrás de ella. No tenía la forma de una persona. Solo alcancé a distinguir una túnica con capucha negra. El resto fue difícil poder definirlo. Me quedé detrás de la puerta del baño, viendo cómo aquello seguía a Sofía por todas partes. No sucedió nada más, pero el simple hecho de ver esa sombra oscura y tenebrosa me causó un miedo que me quedé por un largo rato en el baño. Luego escuché cuando ella se fue a la cama. Con mucho sigilo salí del baño y me metí a la habitación todavía con mucho miedo. Creí que esa sombra estaría parada al lado de la cama, pero ya había desaparecido, o al menos eso quise creer. Vi a Sofía que ya dormía como siempre, y me quedé despierto. Ante cualquier sonido que escuchaba, creía que se trataba de la sombra tenebrosa, pero todo estuvo en calma. Casi al amanecer me empezó a dar sueño, pero ya era muy tarde para dormir. Me levanté y Sofía se despertó. Le hice varias preguntas tratando de saber si ella se daba cuenta de lo que hacía en las noches y de la sombra que permanecía a su lado, pero ella parecía que no sabía nada, porque se me quedaba viendo sorprendida. Las noches siguientes ya no me dormí como antes, estuve atento a lo que hacía Sofía. No pasó más de una semana cuando la escuché hablando con alguien. Ya no solo era el murmullo de su voz, sino de dos voces dialogando. Apenas lo podía escuchar, pero oí la voz gruesa de alguien más. Me levanté tratando de hacer el menor ruido posible y me asomé a la sala. Ahí estaba Sofía de frente a la sombra con capucha, y como si esa entidad se diera cuenta de mi presencia, volteó hacia mí, y al mismo tiempo también Sofía lo hizo. Con la poca luz que entraba por la ventana, alcancé a ver un rostro negro con una sonrisa macabra, el cual me señaló con su mano, y Sofía volteó a verme sonriendo de la misma forma perturbadora. Corrí al cuarto y lo cerré. Oí los pasos que se acercaron a la habitación, y también la túnica al arrastrarse. Estaba temblando del miedo. Quise decirles que se fueran, pero la voz se atoró en mi garganta. Lo único que se me ocurrió hacer fue agarrar la lámpara para golpearlos en cuanto entraran. La perilla de la puerta giró, y la puerta se abrió lentamente. Casi golpeó a Sofía en la cabeza, pero ella me preguntó qué me sucedía, por qué me comportaba de esa forma, y cuando tomó mi mano me dijo que estaba helado. Lo mejor era que me fuera a la cama. Sofía volvía a ser la misma de siempre. Se acostó a mi lado y me abrazó, aunque en esta ocasión me sentí peor. Tenía la duda si era ella realmente o era aquel ser siniestro. Fueron los peores momentos que tuve. El resto de la noche se me hizo larga, ante cualquier sonido o movimiento que hiciera. Miraba el rostro de Sofía y creía que iba a ser el de la entidad. No puedo decir con palabras el miedo que tuve. Casi al amanecer me levanté y me quedé viéndola. Parecía inofensiva con su mismo rostro dulce, pero que ocultaba algo muy tenebroso. Me fui al trabajo más temprano con la intención de salir antes para ir con Azalea. Todo el día estuve distraído pensando en Sofía e intentado creer que no era resultado de lo que hizo Azalea. Me daba razones convincentes para pensar que Sofía ya era así y que yo no tenía responsabilidad alguna. Cuando estuve frente a Azalea, ella, en cuanto me vio, me reconoció y se sonrió.
Le conté todo lo que sucedía en las noches, y mientras lo hacía, mis manos temblaban del miedo, tan solo de recordar la noche anterior. Azalea no se sorprendió con lo que le dije, parecía que sabía mucho más de lo que me imaginaba. Me dijo que recordara que el resultado era a un precio muy alto, no solo por el costo, sino también por las consecuencias, ya que lograr que alguien cambie sus sentimientos hacia otra persona implica pedirle la ayuda a alguien más, y esa entidad que vi fue la que ayudó a hacerlo. Le supliqué que terminara con ese pacto, y que no me importaba si Sofía ya no me quería. No soportaba vivir al lado de ella y de esa entidad. La mujer se me quedó viendo fijamente, diciéndome que no era tan sencillo, cuando se llamaba del inframundo a un ser para pedir su favor. No era como agradecerle por su servicio, y él se alejaba como si nada. Él me iba a cobrar algo a cambio. No sabía qué sería, pero quizás tampoco me iba a gustar el resultado. Nuevamente acepté sin pensar en las consecuencias. Obviamente, no solo me iba a costar mucho dinero, sino también algo más. Pero esta ocasión sí le pregunté. Azalea me dijo que ni ella sabía cuál sería la respuesta de ese ser oscuro. Me fui caminando a la casa de Sofía, que no quedaba muy cerca, pero no quería estar en ese lugar que ya me parecía extraño y tenebroso. Casi a las 10 de la noche metí la llave a la cerradura de la puerta. Se me hizo muy raro ver todo oscuro. Pensé que Sofía ya se había dormido, lo cual me dio mucho gusto. Cuando entré a la casa no había nadie, ni tampoco sentí la presencia de esa entidad. Revisé en todas las habitaciones y no encontré nada. Se me hizo inusual que Sofía no estuviera en casa. Ella siempre llegaba antes que yo. Creí que quizás hubo contratiempos en su trabajo y se había quedado horas extras. Tuve el impulso de llamarle por teléfono, pero no lo hice porque ya ni siquiera me interesaba saber lo que le sucedía. Me quedé dormido en el sillón de la sala. Cuando desperté me di cuenta que ya eran después de las 12 de la noche y Sofía no había llegado. Fue cuando me preocupé por ella. Le marqué a su teléfono, pero me mandó a buzón. No sabía qué hacer ni a quién llamar. Me di cuenta que no sabía nada de ella ni de su familia. Caminé desesperado de un lado hacia el otro, pensando qué iba a hacer. De repente una llamada de un número desconocido entró en mi teléfono. Era la voz de una mujer que preguntaba por mí. Cuando le dije que sí conocía a Sofía, me dijo que ella había tenido un accidente automovilístico y se encontraba muy grave, que me presentara en el hospital porque era necesario que firmara unos papeles. Salí hacia el hospital, que para colmo estaba del otro lado de la ciudad, aunque a esa hora pude llegar muy pronto. Dentro del lugar me llevaron con Sofía. Les firmé los papeles para que la intervinieran quirúrgicamente. Fue lamentable ver a mi compañera en ese estado, golpeada por todas partes, con su rostro destrozado por el impacto. No pude más. Me sentí muy culpable porque creí que esa fue la solución que Azalea consiguió para romper el pacto, y creí que iba a amar a Sofía aunque quedara sin una pierna, porque el médico me dijo que estaba destrozada y no sabían si la iban a poder salvar. Los momentos que pasé en el hospital fueron los peores de mi vida. Todo el tiempo me culpé de lo que pasó, pero creí que ahora iba a ser distinto. Íbamos a empezar de nuevo, aunque ella no quedara bien. No sé cuánto tiempo pasó cuando vi en el pasillo a la doctora que intervino a Sofía. La doctora me dijo que algo sucedió en el proceso quirúrgico. Ni ella lo pudo entender. Todo salió muy bien. Pero de la nada Sofía se empezó a poner más grave y murió. Su hora de muerte fue a las 4:15 de la madrugada. Lo que la doctora me dijo me cayó como un balde de agua fría. No era posible que Sofía se hubiese muerto. Si yo le debía de recompensar por lo que le hice, ya no tendría tiempo para hacerlo. Ahora lo entendía muy bien. No debí de forzar por las malas que esa mujer me amara. Y ahora ella era la que pagaba las consecuencias. Me sentí mal, lloré. Sofía pagó con su vida el pacto que yo hice para que ella me amara. No sé por cuánto tiempo estuve así, ni lo mal que me puse por la culpa que sentí. Fue necesario que me pusieran un calmante porque, según me dijo la enfermera, me puse muy mal.
Pasé por todo tipo de culpa, de remordimientos, de emociones negativas, creyendo que lo peor había sucedido con la muerte de Sofía. Dejé la vivienda de ella, recogí mis pocas pertenencias y me regresé al lugar en el que vivía anteriormente. Fue necesario pedir permiso en mi trabajo. No me sentía con las fuerzas para salir adelante, así que me quedé en casa a buscar formas de ya no sentirme tan culpable. Desde el primer día que murió Sofía, me di cuenta de cosas que pasaron, pero que por el dolor que tenía no les di importancia. Uno de ellos fue oler el perfume que ella usaba con frecuencia. Por las noches cuando estaba dormido, el olor del perfume me despertaba. Otras veces encontré en el buró de mi cuarto un pequeño conejito tejido de color rosado, que a ella le gustó mucho cuando se lo regalé. Pero el peor fue hallar en mi cajón un anillo que le compré cuando ella decidió ser mi novia. Ese fue el que me asustó mucho, porque yo no me traje ninguna de sus pertenencias. Al contrario, quise huir de ella y de su recuerdo, no solo por la culpa, sino también por lo perturbador de su conducta. Quería dar vuelta a la página, y la mejor forma que encontré fue dejando todo atrás, todo lo que me recordara a ella. Así que encontrarme con objetos personales en mi casa, eso sí me empezó a inquietar y mucho, tanto que ya no quería estar en mi casa. Todo estaba muy mal, porque solo ahí fue donde encontré un poco de la paz perdida. A la quinta noche que me encontraba descansando en mi cama, tocaron a la puerta. Fueron 3 golpes ligeros. No estaba seguro de haberlos escuchado. Me quedé en la cama acostado. Nuevamente, otros 3 golpes con un poco de más intensidad. Vi el reloj y eran las 3 de la mañana. A los pocos minutos, 3 golpes con fuerza resonaron en toda la casa. Me levanté asustado. ¿Quién pudiera ser a esa hora? Por la mirilla de la puerta me asomé y no vi a nadie. El cancel lo cerré con llave para que los vendedores no estuvieran tocando a mi puerta. Abrí la puerta con mucho cuidado, intentando hacer el menor ruido posible. Y no encontré a nadie afuera. Solo una brisa helada hizo que me frotara los brazos. Me dio mucho frío y cerré la puerta. A partir de ese momento empecé a oler algo rancio o echado a perder. Era un olor no muy fuerte, pero sí lo suficiente para ser perceptible. A esa hora me puse a juntar la basura. La puse en una bolsa negra y la amarré con un nudo. La saqué a la cochera y la dejé ahí para que el olor a echado a perder se fuera de mi casa. Aunque no se quitó por completo, cuando entré de nuevo a la casa me di cuenta que el olor aún prevalecía, pero creí que la casa se había quedado impregnada y que al día siguiente haría limpieza, ya que desde que llegué no había limpiado nada, ni siquiera la comida echada a perder del refrigerador. Cuando me fui a la cama de nuevo, tocaron a la puerta y no había nadie afuera. En ese instante escuché los mismos pasos que oía cuando Sofía se levantaba en la madrugada. Cada vez se acercaban más. Luego, noté la manera en que la almohada que tenía a un lado se hundió. Me levanté gritando que me perdonara. Yo solo quería estar a su lado, pero nunca quise hacerle ningún daño. Solamente me movió el amor que le tuve desde el primer instante en el que la vi. Empecé a ver su silueta traslúcida que se reflejaba en el espejo del tocador, mientras Sofía me veía atenta con la cabeza agachada y los ojos abiertos mirándome fijamente. No me veía con agrado, sino con rabia. Me puse de rodillas y le pedí perdón. Ella gritó de una forma tan perturbadora que mi piel se me llenó de escalofríos. Lo peor fue cuando vi detrás de ella la misma sombra siniestra que la estuvo siguiendo. Ese ser sonreía de una manera más macabra, y luego una ráfaga de viento pasó por encima de mí. Creí que me iba a morir. Muchas cosas cayeron al piso, y mi habitación quedó hecha un desastre. Todo quedó en silencio, pero ya no me pude dormir porque el olor a putrefacto seguía más fuerte. Intuí que se trataba de su espíritu y que ella no se iba a ir tan fácilmente. A la mañana siguiente fui con Azalea. Su local aún estaba cerrado, así que me senté en la banqueta a esperarla. Ella llegó casi al mediodía. En cuanto la vi, me acerqué, esperando que fuera mi ángel salvador.
porque tenía un miedo terrible a vivir otra noche igual a la anterior. Azalea ni siquiera me preguntó nada, solo me dijo que el amarre era para siempre. No podía deshacerlo ahora que ya no quería vivir con ella, porque seguramente a eso iba, a que deshiciera el amarre, cuando le dije todo lo que sucedió y que Sofía estaba sin vida. Azalea se cubrió la boca con su mano. Por la impresión, me dijo que nunca intentó dañarla de esa manera. No hizo el amarre con el afán de que muriera, pero sí lo suficientemente fuerte para que ella no se alejara de mí. Me dijo que cuando fui a pedirle que deshiciera el trabajo, separó las dos fotografías e hizo una limpieza espiritual, entre otras cosas. Desgraciadamente, al invocar energías, a veces se cruzaban espíritus oscuros del bajo astral que hacían más denso el trabajo. Ella no era la única responsable. Antes de hacer el amarre, me advirtió que había consecuencias muy fuertes y que ahora las estaba viviendo. Iba a intentar, al menos, que el alma de Sofía pudiese descansar, pero eran situaciones que estaban fuera de su control. Lo iba a hacer, pero no sabía cuáles serían los resultados. Me sentía tan triste y desvalido que lo único en lo que pensé fue en el posible resultado de lo que ella pudiese realizar. La abracé conmovido, le supliqué que me ayudara, le di el pago que me pidió y me alejé de ahí, sintiéndome peor que basura, con la esperanza que diera resultado lo que hiciera Azalea. La siguiente noche tenía miedo, o más bien dicho, un pavor horrible a que Sofía y la entidad que estaba a su lado aparecieran, y sabía que aún estaban ahí porque el olor a echado a perder no desapareció, y eso que limpié con cloro toda la casa. Pero Azalea me dijo que eran los malos espíritus los que provocaban ese olor. Era la presencia de ellos en mi casa. El mal olor se disimuló mucho con el cloro, pero aún seguía en los rincones de mi casa. Por la noche no me quise ir a mi habitación, tuve mucho miedo. Los dos espejos que tenía los cubrí con una sábana. Ya no quise ni mirarme, porque tenía temor de verla de nuevo. Estuve en el sillón de la sala dormitando, y cuando dieron las 3 de la madrugada, de nuevo el mal olor se hizo más intenso. Me recorrieron unos escalofríos por todo mi cuerpo. Sabía que era la hora en que ellos se aparecían, pero no ocurrió nada más. Al poco tiempo el mal olor se fue. Entré a mi cuarto y encontré una cinta rosa con la que Sofía se sujetaba su cabello, pero aquella imagen perturbadora no la volví a ver. Quiero pensar que Azalea sí hizo algo para que ellos no se aparecieran, aunque no lo suficiente para que el alma de Sofía pudiese descansar, porque cada día he encontrado alguna de sus pertenencias en distintas partes de la casa, y aquel olor horrible ya casi no se percibe, pero tampoco se ha ido por completo. Lo malo de todo lo que pasó fue que no solo hubo una pérdida humana, sino que también un alma que no pudo trascender hacia la luz. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.